Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión vamos a resolver un evaporador de triple efecto que desea concentrar una alimentación de 44.090 libras por hora y una concentración del 8% hasta una concentración final del 45% de una solución de agua con un coloide. ¿Ok? Bueno, de los datos que disponemos son que, además de la concentración y la alimentación, la temperatura de entrada son 125 grados Fahrenheit. Se dispone de un vapor a 29.3 libras, vapor saturado. Y sabemos que la presión en el último efecto es de 1.94 libras. También conocemos el coeficiente global de transferencia de cada efecto. Y bueno, eso es toda la información. ¿Ok? En esta hoja de cálculo se muestra el diagrama de dichos efectos, lo que se alimenta al primer evaporador es concentrado en esta primera corriente que le vamos a llamar L1, y el vapor que sale en el primer efecto servirá como calentamiento para el segundo efecto. En este paso, bueno, este vapor que salga etiquetado como vapor 1 perderá el calor latente y se condensará en el efecto 2. De esa manera, el efecto 2 ya no consume vapor fresco, sino el vapor que fue producido en el primer efecto. Ahora, la alimentación que llega al segundo evaporador vuelve a concentrarse en una corriente que vamos a llamar L2, y el vapor que produce sirve como servicio de calentamiento para el tercer efecto. En el tercer efecto obtenemos la concentración final y el vapor es mandado a condensar, el vapor 3. ¿Ok? Bueno, lo que necesitamos saber aquí es el área de transferencia de los evaporadores, y debemos de cumplir que el área de transferencia sea igual para los tres. Entonces lo que necesitamos descubrir es cuál es el flujo de vapor de cada evaporador, cuál es el flujo de líquido en cada uno de ellos, su concentración, ¿sí? Y la temperatura a la cual van a estar operando estos efectos, así como el flujo de vapor que entra al primer efecto, el vapor fresco, ¿sí? Si nos damos cuenta, tenemos entonces en amarillo las incógnitas. Vamos a contarlas. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 incógnitas. Ahora bien, disponemos también de la información de capacidad calorífica para el coloide, que en este caso será el CP1, y para la capacidad calorífica del agua será CP2. Y también vamos a necesitar las constantes de Antoine porque buscaremos estimar la entalpía de vaporización a partir de las constantes de Antoine. Bueno, si podemos darnos cuenta, tenemos unos cuadros azules en los cuales, bueno, estos cuadros representan la información que nos hace falta, pero que podemos calcular. No vamos a considerar incógnita, sino que depende de las incógnitas, pero bueno, es posible calcularla. ¿Sí? Por ejemplo, la temperatura de saturación para el vapor a 29.3 libras es 248.9 Fahrenheit, eso lo sacamos tablas de vapor, y su entalpía de vaporización serán 2000.9 BTUs por libra. ¿Sí? Ahora, para empezar a llenar esta información, bueno, planteamos balances de materia, de energía y de ecuaciones de diseño de intercambiadores, y balances en los serpentines para cada uno de ellos. En esta parte observamos el balance al primer efecto. El flujo de entrada será igual al flujo de salida L1 más el flujo de vapor. Por componente tendríamos que el flujo de entrada F1 por Z1 es igual a L1X1. No aparece el vapor porque aquí asumimos que va el vapor puro, no lleva soluto. Después el balance de energía, bueno, sería la alimentación por la entrada, por su entalpía de entrada, más el calor que le agregue el serpentín, será igual al líquido
por la entalpía más el vapor por la entalpía. La cuarta ecuación sería la ecuación del intercambiador de calor. El calor es igual al U por área por la temperatura del steam menos la temperatura 1. Y la 5 sería el balance en el vapor. El flujo de calor será igual al calor latente de vaporización por el flujo. ¿Ok? Lo mismo vamos a repetir para el efecto 2 y 3. Sin embargo, para el efecto 2 nos damos cuenta que la alimentación ahora es L1. ¿Sí? Las salidas serían L2 y B2. Al hacer el balance por componente nos queda L1X1, L2X2. Y el balance de energía, de igual manera planteado que en el primer efecto, sin embargo ahora es Q2, la ecuación del serpentín. Y ahora observamos que el flujo de calor para el 2 será igual a la entalpía de vaporización, ¿sí?, de esta corriente, ¿sí?, por su flujo, porque este es el flujo que vamos a ocupar para calentar. Hay un pequeño error, no sería lambda 2, sería lambda 1. ¿Ok? Lo mismo haremos para el tercer efecto. Con eso tendríamos 5 ecuaciones. En cada efecto serían 15 ecuaciones. Y necesitamos una más porque tenemos 16 incógnitas. La otra más es el balance global. El flujo de entrada será igual al flujo de salida más el flujo de los tres vapores, el 1, el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que aquí abandona el sistema el vapor 3, pero el vapor 1 entra al 2, se condensa y abandona el sistema. Entonces el vapor 2 también sale del sistema. Y el vapor 1. Entonces los tres vapores salen junto con el concentrado final. El balance global sería F igual a L3 más B3 más B2 más B1. Con esto tenemos las 16 ecuaciones necesarias para resolver el sistema. Ahora, la manera de calcular la entalpía, pues una es de la manera más sencilla. Tendríamos que la entalpía del líquido sería el Cp1 por la composición 1 por un delta de diferencias de temperatura más Cp2 por X2 por un delta de temperaturas. Este delta será la temperatura en la cual está evaluando la entalpía con respecto a una temperatura de referencia. Nosotros tomaremos como temperatura de referencia T3 y la tomaremos de referencia porque es la única que ahorita vamos a conocer. Debido a que conocemos la presión en el tanque 3, con tablas de vapor podemos estimar esta temperatura, que sería 124.9, ¿ok? Y con esto, bueno, nosotros diríamos que el líquido 3 tendrá la misma temperatura, ¿sí? Esta información, esta temperatura no nos la da el problema, pero a la hora de darnos la presión podemos estimarla con tablas de vapor. Ahora, para calcular la entalpía en el vapor, nosotros lo que vamos a hacer es la entalpía del líquido más el delta de vaporización, ¿sí? Y la entalpía de vaporización la vamos a calcular con esta ecuación, que depende de las constantes de Antoine. Será el A2 por R por la temperatura en grados Rankine, ¿sí? Aquí es un igual, se alcanza a ver como un menos, pero es un igual, al cuadrado, entre temperatura más la constante de Antoine 3 al cuadrado, y en esta parte la temperatura debe ir en Fahrenheit. Tener mucho cuidado a la hora de cargar esta ecuación. Esta ecuación nos va a dar BTUs por libra, ¿sí? Libra mol, perdón. Entonces tendremos que dividir entre el peso molecular del agua para que quede en unidades homogéneas. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a empezar a cargar estas ecuaciones, ¿sí? Para poder resolver el problema. Pero primero vamos a estimar todo lo que está en azul con las ecuaciones de entalpía. Bueno, antes de comenzar, este valor del líquido 3 no nos lo da el problema, pero si nosotros hacemos un balance del soluto, nos damos cuenta que F por Z1 es igual a L3X3. Solamente aquí va a abandonar el soluto. Si despejamos el flujo de líquido nos va a quedar de esa manera y entonces podríamos estimarlo a partir de los datos que ya tenemos en el problema. Ya no se convierte en incógnita, ya es un dato conocido. Ahora, si vamos a empezar a estimar la entalpía de vaporización, ¿sí? Para eso vamos a necesitar una temperatura. La temperatura será la que tendríamos en estas casillas. No la conocemos, es una incógnita. ¿Cómo podemos hacer? Bueno,
nos damos cuenta que tenemos una temperatura de calentamiento de 248 y aquí tenemos una de 124. Entonces un estimado sería repartir la temperatura entre todos estos efectos. Lo que podría hacer es restar esta temperatura menos la 3 y luego esto dividirlo entre 3. Y tenemos que el delta podría ser de 41, es un estimado, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es decir, bueno, 124 más 41. Vamos a estimar que el efecto 2 tiene 165 y el 3 que tenga 165 más 41. De esta manera ya tenemos la temperatura estimada inicial. Ahora vamos a calcular la entalpía de vaporización. Para eso es más fácil que aquí en donde tenemos la capacidad calorífica vayamos al cuadro de nombres y le digamos que esto se llama CP-1 y que esto se llama CP-2 y que bueno, esto se llama A2 y A3, ¿ok? Ahora veamos, seguimos esta ecuación que está acá, la ecuación de la entalpía de vaporización. Esto es para no ocupar la tabla de vapor, porque si ocupamos la tabla de vapor no tendríamos, bueno, tendríamos que estar calculando la entalpía a estas temperaturas y no podríamos resolverlo de manera simultánea. Pero bueno, esta ecuación da un estimado aproximado bastante aceptable de la entalpía de vaporización. Entonces tendríamos que A2 por R, y R va a tener un valor de 1.987 para que tenga unidades de BTUs, libra, mol, ranking, ¿sí? Y bueno, va por la temperatura, esta temperatura, pero en ranking entonces le vamos a sumar 460 para que se conviertan los Fahrenheit a ranking y esto será elevado al cuadrado. Todo va dividido entre una temperatura que ahora está en Fahrenheit, no hay problema, más A3. Elevamos al cuadrado y tendríamos la entalpía en BTUs por libra mol. Lo que queda entonces es esto todo, dividirlo entre 18, que es el peso molecular del agua, ¿sí? De esta manera puedo copiar esta ecuación, pegarla aquí y bueno, observen que ahora jala esta temperatura y de igual manera la copio, la pego acá y tendría yo la entalpía en la temperatura 3, ¿ok? Ahora vamos a calcular la temperatura del fondo, es exactamente la misma de la de vapor, ¿sí? Solamente vamos a jalarlas hacia abajo y con esa temperatura calcularemos la entalpía de esta corriente. Aquí necesitaríamos un valor de X y bueno, podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos con la temperatura. Nos damos cuenta que está en 45 al final y el inicial es 0.08. Esto lo vamos a dividir entre tres efectos que tenemos y 0.12 es el cambio que hay entre uno y otro. Ese podría ser el estimado inicial. Entonces vamos a poner 0.45 menos 0.8, menos 0.12. Ahí está 0.33 sería el inicial y el otro sería 0.33 menos 0.12. Con eso tenemos el estimado inicial. ¿Ok? Bien. Con la temperatura y la composición podemos calcular la entalpía a partir de esta ecuación que se ve acá. La entalpía sería el CP1 por X1 por la temperatura menos la temperatura de referencia. La temperatura de referencia sería T3. ¿Ok? Habíamos platicado que ¿por qué T3? Porque es la que conocíamos. Podría ser alguna otra, no habría ningún problema. Pero bueno, en este caso vamos a dejar T3, siempre y cuando ocupemos el mismo punto de referencia para todos, ¿no? Ahora sería más CP2 por X2, pero X2 no lo tenemos, pero sabemos que 1 menos X1 sería X2, ¿ok? Por la temperatura menos la temperatura de referencia. ¿Sí? Vamos a dejar anclada
esta temperatura, la K23 que es la 3, ¿sí? Y vamos a dar Enter. Con esto tendremos la entalpía del líquido. Ahora vamos a pegarla aquí. Y bueno, todo quedó igual menos este. Vamos a arrastrar aquí esta celda. Listo. Tendríamos ya la dependencia con la nueva composición y la nueva temperatura. Y bueno, estaremos de acuerdo que esta entalpía es 0 porque si el punto de referencia es este, bueno, esta entalpía valdrá 0. Vamos ahora con la entalpía en la alimentación. Vamos a copiar nuevamente esta ecuación, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que bueno, no tenemos anclada de manera correcta la temperatura de referencia, solamente la vamos a mover. Listo. Está lista, tenemos la dependencia con respecto de la composición, la temperatura en B9 y el punto de referencia es la temperatura 3. Ok, nos vamos a dar cuenta que es casi cero la entalpía porque esto está a 125 y esto está a 124.9. Incluso podríamos haberla dejado con 0. Bueno, está listo. Ahora, la entalpía de vapor, vamos a ocupar esta ecuación que será la entalpía de líquido más la entalpía de vaporización que se calculó. ¿Sí? Vamos a copiar esta ecuación para los tres efectos. Bien, tendremos entonces que está completa la información. Y ahora tenemos las incógnitas, que ¿cómo las vamos a estimar? Bueno, pues una aventura buena sería ponerles a todos el valor inicial de 1 y vamos a ver si nuestro software Excel es capaz de resolverlo, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, declarar todas las ecuaciones, las 16 ecuaciones, en este momento las vamos a colocar acá. Voy a exprimir esta información, ya no es necesaria. Aquí voy a poner ecuación 1, ecuación 2, y así nos iríamos con las ecuaciones todas hasta la 16. En la 1, ¿quién va? Bueno, va F1 menos L1. Un pequeño error, disculpen. L1 menos B1. En la 2 tendríamos F por Z menos L por X. ¿Ok? Están igualadas a 0, recuerden, para que Solver nos pueda ayudar hay que igualarlas a 0. La 3 sería F por entalpía más el calor, 1 menos L por entalpía, 1 menos V por la entalpía ¿sí? La 4 sería Q menos U por el área por la temperatura del steam menos la temperatura del tanque. Y la 5 sería Q menos lambda por el flujo. Tenemos listo las ecuaciones del primer efecto. Vamos por las ecuaciones del segundo efecto. En el segundo efecto tendríamos que L menos V menos X menos L es el balance global de ese evaporador. Luego tendríamos L1 por X1 menos L2 por X2. Debe ser 0. La 8 sería el balance de energía, L por la entalpía de 1 más el Q2 menos V por la entalpía menos L por la entalpía. La ecuación 9 sería Q2 menos U2 por la área 2 por la temperatura
del steam, que ahora es la temperatura del vapor 1, menos la del efecto 2. La 10 será Q2 menos el flujo de vapor del 1 por su entalpía de vaporización. ¿Ok? Vamos con el último efecto. Y finalmente hacemos el balance global, la ecuación 16, F menos L menos V1 menos V2 menos V3. Estas serían todas las ecuaciones que tendríamos que resolver. Ahora, bueno, vamos a decirle a Solver que lo resuelva. Le vamos a decir que la función objetivo es la primera, que tenga un valor de 0 y que necesitamos modificar el valor del flujo de vapor, los vapores, sus temperaturas, del 2 y el 3, el valor de Q, el valor del área, el valor de L y de la composición. Y vamos a agregar una restricción que sería que todas las demás tengan un valor también de 0. Vamos a agregar y agregaremos una más. Le diremos que todas estas, o mejor dicho, que esta sea igual a esta, las áreas sean iguales, y una más es que esta sea igual a esta. Las últimas dos restricciones se deben a que queremos que el área en todos los evaporadores sea la misma. Vamos a resolver. Y bueno, vamos a esperar a que el software resuelva estas ecuaciones. La solución puede ser un poco tardada. ¿Sí? Todo va a depender del punto inicial. Como todos le pusimos que era un valor de 1, tal vez tarde un poco. Bien, bueno, una vez que encuentra la solución, ¿sí? Nos calculó todas las incógnitas, nos damos cuenta que la composición va aumentando en cada evaporador. En el primero sale de punto 10, en el segundo punto 17 y finalmente llegamos a punto 45. El vapor va aumentando en cada evaporador y la temperatura va disminuyendo como debería de esperarse, ¿sí? En este lado tenemos el flujo de calor en BTUs por hora y el área permanece igual en cada evaporador con un valor de 787.4 pies cuadrados junto con el flujo de vapor de calentamiento que serán 6.433 libras por hora. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias.